Esther, la heroína que cambió el destino de los judíos. ¿Sabías que en la historia de los judíos hubo una mujer que, con una sola decisión, salvó a todo su pueblo de la aniquilación? Su nombre era Esther, una joven huérfana que llegó al trono del imperio más poderoso de su tiempo, escondiendo un secreto que lo cambiaría todo. Hoy te llevaremos al fascinante mundo del imperio persa, donde conspiraciones, valentía y fe se entrelazaron para escribir una de las historias más asombrosas jamás contadas. Ponte cómodo y prepárate para conocer a Esther, la heroína que cambió el destino de los judíos para siempre. Pero dime, ¿tú crees que las personas llegan a ciertas posiciones en la vida por azar o por un porqué? Quédate hasta el final para descubrirlo. Empezamos. El imperio persa y el exilio judío. Nuestra historia comienza en el siglo V a.C., en el vasto imperio persa. Gobernado por el rey Asuero, o Jerjes I como lo conocemos en la historia griega, este imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Los judíos vivían como exiliados en tierras extranjeras tras la destrucción de Jerusalén. Aunque algunos prosperaban, siempre vivían bajo la sombra de la discriminación. En este escenario político y social, una serie de eventos pondría a prueba la fe y la unidad del pueblo judío. Todo comienza con una fiesta, pero no cualquier fiesta: el rechazo de Vasti. El rey Asuero no era conocido precisamente por su prudencia. Según el libro de Esther, organizando un banquete de 180 días. Sí, medio año de celebraciones ininterrumpidas para presumir su riqueza y poder. En el clímax de la fiesta, Asuero ordenó que su esposa, la reina Vasti, desfilara ante los invitados para mostrar su belleza. Pero aquí ocurrió algo sorprendente. Vasti dijo: «No». Esta desobediencia fue un escándalo en la corte. Los consejeros del rey le advirtieron que si no actuaba, otras mujeres podrían seguir el ejemplo de Vasti y desafiar a sus esposos. Así que Asuero destituyó a Vasti como reina, dejando vacío el trono más poderoso del mundo. La búsqueda de una nueva reina. Con el trono vacío, comenzó la búsqueda de una nueva reina. Se convocó a las jóvenes más hermosas del imperio, y entre ellas estaba Hadasa, una joven judía criada por su primo Mardoqueo. Hadasa era huérfana, pero Mardoqueo la había criado como a una hija. Al entrar al palacio, ocultó su identidad judía y adoptó el nombre persa Esther, siguiendo el consejo de su primo. ¿Por qué ocultar su verdadera identidad? En el opulento palacio persa, ser judía no solo era peligroso, era un riesgo para la vida misma. Después de meses de preparación, Esther fue presentación al rey. Y aquí ocurrió algo sorprendente. El rey quedó encantado. Esther no solo era hermosa, poseía una gracia y una sabiduría que la destacaban entre todos los demás. Y así, una joven judía se convirtió en reina del imperio persa. Pero, ¿te imaginas el peso de mantener un secreto tan importante mientras llevas una corona? La conspiración de Hamán. Mientras Esther vivía en el palacio, otro personaje entró en escena: Hamán, el nuevo primer ministro. Hamán era ambicioso, astuto, y tenía un odio profundo hacia los judíos. Cuando Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a inclinarse ante Hamán, éste lo tomó como una ofensa imperdonable. Pero Hamán no quería vengarse solo de Mardoqueo. Planeaba exterminar a todo su pueblo. El decreto real ordenaba que en una fecha específica, todos los judíos del imperio fueron aniquilados. ¿Qué harías si descubrieras que el destino de miles de personas depende de ti, pero revelar tu identidad podría costarte la vida? El sacrificio de Esther. Cuando Mardoqueo supo del decreto, envió un mensaje urgente a Esther, pidiéndole que intercediera ante el rey. Pero había un problema. En la corte persa, nadie podía acercarse al rey sin ser convocado. Quien lo intentara sin permiso sería ejecutado,
a menos que el rey extendiera su cetro dorado. Esther enfrentaba una decisión imposible: arriesgar su vida o permanecer en silencio y ver a su pueblo ser destruido. Finalmente, Esther respondió con palabras que resonarían a lo largo de la historia: entraré a ver al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. El giro del destino. Con una mezcla de valentía y fe, Esther se presentó ante el rey. En una escena cargada de tensión, Asuero extendió su cetro dorado, permitiéndole hablar. En lugar de pedir de inmediato la anulación del decreto, Esther organizó un banquete al que invitó al rey Hamán. Durante el banquete, Esther reveló su verdadera identidad. Esther, mirando directamente a Asuero: soy judía, y Amán ha tramado la destrucción de mi pueblo. El rey, indignado por la traición, ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El legado de Esther. Aunque el decreto original no podía ser revocado, Esther y Mardoqueo lograron que el rey emitiera uno nuevo, permitiendo que los judíos se defendieran. El día que debía ser de destrucción se convirtió en una celebración de victoria. Este evento se conmemora hasta hoy en la festividad judía de Purim. Esther nos enseña que el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Pero déjame preguntarte algo. ¿Crees que Esther era solo una joven valiente o que su vida fue guiada por un propósito divino? La redención del pueblo judío. Hamán estaba muerto, pero su amenaza seguía viva. El decreto que ordenaba el exterminio de todos los judíos del imperio no podía ser anulado. Según las leyes persas, una orden sellada con el anillo real permanecía irrevocable, incluso después de la muerte de quien la emitió. El día señalado, el 13 del mes de Adar, se acercaba. Era el día en que los enemigos de los judíos podrían atacarlos sin temor a represalias, una fecha que prometía ser pero Esther no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que debía actuar rápido. El rey, movido por el coraje y la sabiduría de Esther, accedió. Le dio a Mardoqueo la autoridad para redactar un nuevo decreto. Este nuevo decreto otorgaba a los judíos el derecho de defenderse. No solo podía protegerse, sino que también contaba con el respaldo oficial del rey para organizarse y luchar. La victoria y el legado de Esther. Finalmente, llegó el día señalado. Era el día en que los enemigos de los judíos planeaban atacarlos. Los judíos, con el respaldo del rey y la autoridad de Mardoqueo, se enfrentaron a sus enemigos con valentía y unidad. En muchas ciudades, no solo sobrevivieron, sino que lograron derrotar por completo. Esther y Mardoqueo, junto con todo el pueblo judío, celebraron este triunfo como un momento trascendental. El rey Asuero, agradecido por la valentía de Esther y Mardoqueo, les otorgó más poder y protección. Esther había salvado a su pueblo de una amenaza segura, y la valentía de ambos había cambiado el destino del pueblo. Este evento se convirtió en la base de la festividad judía conocida como Purim. Pero más allá de la festividad, más allá de la victoria militar, Esther dejó un legado más profundo. Su historia nos enseña que, cuando se lucha por lo correcto, no importa cuán grande o pequeña sea la amenaza, una sola persona con coraje puede cambiar el destino de todo un pueblo. Esther pudo haber elegido el camino fácil. Podría haberse quedado en su palacio, segura y cómoda, viviendo su vida de reina sin preocuparse por los demás. Pero en lugar de eso, decidió arriesgar su vida por el bien de su pueblo, y en ese acto de valentía, se fue. Ahora te pregunto a ti, ¿qué significa para ti el valor? ¿Crees que Esther fue guiada por el destino o por su propia fuerza interior? ¿Cómo hubieras accionado tú si te hubieras encontrado en su lugar? ¿Tomarías el riesgo de salvar a tu pueblo, aunque eso significara poner en peligro tu propia vida? El legado de Esther sigue vivo, y la historia de su valentía sigue inspirando a generaciones. Su historia es un recordatorio de que el coraje, la fe y la determinación pueden cambiar no solo el destino de una persona,
sino el de todo un pueblo. ¿Te atreverías tú? Conclusión. Esther nos enseña que una sola persona, armada con valentía y propósito, puede desafiar incluso los poderes más grandes. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Crees que Esther fue elegida para ese momento por un propósito mayor? Déjanos tu comentario, dale me gusta al video si te gustó, y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras. Hasta el próximo video.